Segundos, un gusto saludarlos. En este martes 5 de agosto se levantó un paro, un bloqueo, el que había entre Bogotá y La Calera anoche, pero estallaron en las últimas horas otros 8 paros en puntos diferentes de Cundinamarca y Boyacá, bloqueos que van a hacer imposible, por ejemplo, la celebración de la batalla de Boyacá, que es pasado mañana, el jueves, el festivo, el 7 de agosto, y que inclusive van a complicar la etapa de hoy martes de la Vuelta a Colombia. El bloqueo más reciente se desató esta madrugada. Está en Ubalá, una protesta contra Enel por el cobro de energía. Están allí muy molestos los campesinos en el nororiente de Cundinamarca. Pero también hay bloqueo en Ubaté, allí con mineros que no permiten el paso en la glorieta de la Vaca, en la vía Ubaté-Simijaca. Es un bloqueo al norte del departamento. Y hay 6 bloqueos, ojo con estos, que son los más problemáticos, en la vía Tunja-Bogotá. Unos por mineros exigiendo apoyo del gobierno nacional, cumplimiento de acuerdos previos, otros campesinos de los páramos, paperos que piden cambiar el límite de la zona en la que pueden hacer su actividad de cultivo. Estos bloqueos ocurren en Venta Quemada, Paipa, Monguí, Sogamoso, San Pablo de Borbur y en el puente de Boyacá, en donde está la situación más crítica. No hay paso allí, va a pasar, hoy va a pasar la etapa 5 de la Vuelta a Colombia, que estaba programada para pasar por el puente de Boyacá y obviamente no hay vías alternas. La ruta es entre Duitama y Tocancipá, pero van a tener que cancelarla. Los organizadores están esperando que haya un acuerdo milagroso que parece poco probable que ocurra esta mañana. Bienvenidos, ya les vamos a hablar. Es una madrugada fría y de bloqueos. Se levantó el bloqueo en la vía entre Bogotá y La Calera, cerrada por horas ayer, lunes 12 horas, por cuenta de los habitantes del municipio que estaban exigiendo que les arreglen las vías. Efectivamente, la ANI va a llevar maquinaria. El acuerdo es que a más a tardar mañana miércoles llegará maquinaria amarilla para empezar a reparar esas carreteras en la perimetral de Oriente que están muy abandonadas. Y si no les cumplen el acuerdo, ellos dicen volverán a bloquear el fin de semana, cuando la Vuelta a Colombia está diseñada para pasar por La Calera. También hay un bloqueo esta mañana de la comunidad en la vía Ismina-Quibdó, en el departamento de Chocó, por retrasos en la construcción de viviendas. Allí dicen 300 viviendas. Protestaron en Bogotá los dueños de billares, que llevaron billares gigantes de juguete para demostrar que la alcaldía, dicen ellos, los está perjudicando porque a discotecas, bares les permitirán abrir a las 3 de la mañana. Hoy los billares solamente pueden estar abiertos hasta la medianoche. Y ese es el motivo de las protestas de los billaristas en Bogotá. Así que es un martes lleno de protestas, vías de hecho a las que está recurriendo todo el mundo. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hace frío en Bogotá, la temperatura es de 9 grados centígrados. Les voy a contar en segundos las consecuencias de la primera decisión del Tribunal Superior de Bogotá en contra del expresidente Álvaro Uribe. Le negó el tribunal la suspensión provisional de la detención domiciliaria, pedida en una medida cautelar que había sido solicitada por el abogado de Uribe, Jaime Granados, en la tutela que fue radicada el día de ayer. ¿Qué significa? Que Uribe seguirá en cárcel, casa por cárcel, mientras se falla la tutela, a la espera del recurso de la segunda instancia. Por eso hoy la jueza Andrea Heredia tendrá que notificar al IMPEC de la orden de captura y luego el IMPEC tendrá que reseñar a Uribe en su casa, en la casona de Río Negro, en donde están sus caballerizas, que es la finca escogida para permanecer en la figura de la detención domiciliaria. Por reparto, la tutela, que no se ha fallado de fondo, le tocó en el Tribunal Superior de Bogotá a 3 magistrados. Uno de ellos es Ramiro Riaño, que es el magistrado que durante el juicio ya había fallado a favor de Uribe una medida cautelar. Y esa figura del magistrado Riaño desata las suspicacias entre quienes venían defendiendo a la jueza Heredia, que están atacando con todo esta mañana en sus redes sociales al magistrado Riaño. Después de esa primera decisión, el magistrado Riaño se había declarado impedido porque cuando Eduardo Montealegre, víctima en algún momento también del caso de Uribe, era fiscal, nombró en un cargo en la fiscalía a su esposa o a su pareja sentimental, la del magistrado Riaño. Y Montealegre era víctima y eso causó en ese momento el impedimento del magistrado Riaño. Ahora Montealegre ya no es víctima
en el proceso de Uribe, porque en ese pedazo del caso fue lo único que fallaron a favor del expresidente Uribe. Seguramente tendrá que tomar una decisión el magistrado Riaño para este efecto. Si no es Riaño, informan desde el Tribunal Superior de Bogotá, la decisión saldrá firmada por los otros dos magistrados, Rugeles y la doctora Aura Alexandra Rosero, únicamente 2 de los 3 magistrados de esa sala. En este caso ya las dos tutelas radicadas. También radicó tutela en el caso de Uribe su jefe de partido, el Centro Democrático, el doctor Vallejo, que presentó la otra tutela contra la condena del expresidente con las mismas pretensiones y básicamente con los mismos argumentos. Y hablando de las grandes noticias, de los escándalos, les voy a contar en segundos de la decisión del gobierno de implementar la reforma a la salud vía decreto. Salió el primer borrador de una resolución que fija los criterios, los estándares que tienen o tendrían que cumplir las EPS para permanecer en el sistema. Quedan obligadas a funcionar por regiones. La Superintendencia de Salud va a determinar la asignación de afiliados. Por ahora es un borrador de resolución publicado para comentarios. Tendrán 10 días quienes estén interesados, entre ellos exministros de salud que le envían una carta en las últimas horas protestando por la decisión del presidente Petro de hacer vía decreto con decisiones administrativas lo que no pudo hacer por el Congreso de Colombia. Y hablando del gobierno y hablando de la izquierda, se produjo la primera reunión y el primer acuerdo de candidatos de la izquierda del centro del pacto histórico que aspiran a la presidencia en las elecciones del año entrante. Se van a medir primero y están pactando las reglas de juego en una consulta que va a ser el próximo 26 de octubre. Los firmantes, que antes no se podían ver, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, la exministra Carolina Corcho, Gloria Flores, Susana Mohamed y Ali Bantú, que es un representante de las negritudes. Pese a todas las críticas, recibieron finalmente a Quintero y en esa misma consulta están pidiendo pista el ex embajador Camilo Romero, que también tiene problemas judiciales, y otras personas. Así que es una lista larga esta de la izquierda que va a tener o intenta tener un candidato de unidad para enfrentar las elecciones del año entrante. Les voy a contar en segundos de la crisis en el sur de Bolívar. Han creado un corredor humanitario e intentan llevar medicinas y alimentos a 5.000 personas que están cumpliendo 15 días confinadas. El presidente Petro, tan interesado en el drama humanitario en el Medio Oriente, todavía no toma decisiones de fondo sobre esta tragedia que están viviendo allí. Estas, repito, 5.000 personas que están sin poder salir, no les llegan alimentos, no les llegan combustibles, en una guerra producida por enfrentamientos entre dos grupos, el ELN y el Clan del Golfo. Y a propósito del gobierno, les contaré de la audiencia y del ventilador en el que está María Alejandra Benavides, que era asesora del ministro Bonilla en el Ministerio de Hacienda cuando se produjo el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Ella va a estar toda la semana en la Corte delatando a los congresistas que según los chats, según las pruebas, habrían participado en el reparto, que vendieron su voto por muchos miles de millones de pesos. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Bienvenidos, 6 de la mañana, 9 minutos. Es un gusto saludarlos. Los acompañaremos con las historias del momento. Es martes 5 de agosto. Hay protestas esta madrugada en Brasil contra el juez, se llama Alexandre de Moraes, que es el hombre que ordenó la detención domiciliaria de momento contra el expresidente Bolsonaro, que le había puesto un brazalete, incumplió las condiciones y ahora la mandaron a la casa por cárcel como Uribe en Colombia. Lo más importante enseguida, bienvenidos. Aquí están las noticias en el resumen, en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Quitan la frontera agrícola y lo de no puede tener uno una receta porque se la quitan. Una matica se vuelve únicamente uno con eso que va a vivir. Las protestas de campesinos y mineros tienen bloqueada la vía que comunica a Boyacá con la capital del país. Los campesinos han señalado que exigen se cumpla lo acordado en octubre del año pasado cuando se realizó ese primer gran paro de campesinos que habitan en zona de páramo. Por ahora los voceros piden prudencia de todas las partes. Y en País
Maipa y Sogamoso continúa el paro de mineros, aunque ya están en diálogo con autoridades del gobierno nacional. Las manifestaciones se mantienen. Y esta madrugada también por protesta de los mineros fue cerrado el paso en ambos sentidos de la vía Ubaté-Simijaca, específicamente en el sector La Glorieta de la Vaca. El Invías confirma que no existe ruta alterna para este tramo. Por primera vez en años, la tradicional ceremonia de conmemoración de la batalla del puente de Boyacá no se llevará a cabo en su emblemático lugar. Fuentes del ejército confirmaron que el evento del próximo 7 de agosto fue cancelado en el sitio histórico debido al paro minero que mantiene bloqueadas varias vías estratégicas en el departamento de Boyacá. Se traslada este año la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba en Bogotá. A dicho evento, recordemos, asistiría el presidente Gustavo Petro, quien tenía previsto estar en Boyacá para encabezar esta conmemoración. Debido precisamente a los bloqueos de vías, está en duda la etapa número 5 de la Vuelta a Colombia en el tramo entre Duitama y Tocancipá, que pasa necesariamente por el puente Boyacá. La organización del evento informó que la etapa quinta podría ser aplazada o cancelada, ya que no existen rutas alternas para sortear los bloqueos de vías entre Boyacá y Cundinamarca. En este momento tenemos la colaboración del señor gobernador, ya se está llegando a ese acuerdo, ya aquí ya está la maquinaria y el miércoles estamos en mesa de trabajo. Si no se cumple o no llegamos a esas conclusiones que tenemos nosotros, el domingo estaremos bloqueando aquí. Después de 12 horas de bloqueo, los vecinos y habitantes de La Calera, Choachí, Caique, Safomeque y Ubaque, que mantenían cerrada la vía La Calera-Bogotá, específicamente en el sector conocido como Santiamel, levantaron el paro a las 8 de la noche. Manifestantes confirman en Gobernación de Cundinamarca se entablarían las mesas de negociación precisamente con el gobernador Jorge Emilio Rey, con la Agencia Nacional de Infraestructura en cabeza de Óscar Torres, el presidente, y también con autoridades ambientales para dar fin a una travesía que lleva más de 11 años afectando la vía de las veredas de 5 municipios de Cundinamarca. El expresidente Uribe perdió una primera batalla ante el Tribunal Superior de Bogotá. La respuesta es negar esa medida provisional que solicitó el abogado del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Granados, mientras estudia la tutela interpuesta por la defensa del expresidente, que buscaba que lo dejaran en libertad mientras se da la segunda instancia. En el documento se expresa que no cumple con los estándares de urgencia, con la necesidad ni con la impostergabilidad que exige la ley para que el juez intervenga desde el inicio de trámite de la tutela, que pierde entonces la defensa del expresidente Álvaro Uribe. La orden de captura contra el expresidente Uribe sigue vigente y deberá cumplirse mientras avanza el trámite de esta acción constitucional. Polémica por un proyecto de ley radicado por el Pacto Histórico que establece medidas de inspección, vigilancia y control a las iglesias y entidades religiosas. El proyecto, aunque habría sido radicado con el respaldo de la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, el jefe de esta cartera, el ministro Armando Benedetti, negó cualquier respaldo a la iniciativa. Hasta hoy en día, el ministerio no ha presentado ninguna ley que regule o supervise o revise las creencias o el culto o la fe. La senadora María José Pizarro lanzó su precandidatura presidencial para el 2026. Afirmó que todos los aspirantes del Pacto Histórico, incluido Daniel Quintero, si decide participar, deben someterse a un comité de garantías éticas y electorales que evaluará el compromiso con los principios y el programa del progresismo. Ahí se tendrá que analizar no solamente que se defienden los principios del progresismo, los valores del progresismo, sino también un programa que nosotros hemos definido y que debe arropar a todos los sectores y a todas las tendencias del progresismo. Los enfrentamientos entre grupos ilegales por el control de la economía ilícita se han recrudecido por cuenta de un paro armado del ELN y del Clan del Golfo que ya completa más de 16 días. Hasta el momento, la crisis humanitaria en el sur de Bolívar deja más de 5.000 personas confinadas, 6 militares heridos por el ataque de un dron cargado con explosivos y un soldado asesinado. Manuel Berrío, secretario de Seguridad del Departamento de Bolívar. Y con una simple orden, no sube nadie, tenemos 18 días sin transporte, sin combustible y sin alimentación. Y lo peor de todo, 1.200 estudiantes sin recibir clases. María Alejandra Benavides, ex asesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, estuvo hoy declarando en la investigación por el escándalo de corrupción en gestión del riesgo. Se aseguró que ella prendió el ventilador ante la Corte Suprema de Justicia. Lo que se busca determinar es cómo se habrían pactado estas negociaciones para la aprobación de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Jaime López, abogado
abogado de María Alejandra Benavides. Ella está dando y entregando toda la información que tiene. Yo soy respetuoso, todos somos respetuosos del proceso. Un juez negó el principio de oportunidad para Olmedo López por falta de sustentación adecuada, aunque reconoció que su testimonio fue clave para desarticular la red criminal que robó recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La audiencia de apelación se realizará el 18 de agosto. Por otro lado, el menor de 15 años que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay aceptó cargos por porte ilegal de armas y tentativa de homicidio agravado en una audiencia reservada que se desarrolló este lunes. Todo nos los dañó, todo. Las camas, los colchones, la nevera, los muebles, todo eso, uno alzando las cosas y el agua tumbándole todo a uno. Vivo con 2 nietos y una nieta y me tocó sacarlo, que se fueran con la ropa toda mojada. Santa Marta enfrenta una compleja emergencia por cuenta del torrencial aguacero de las últimas horas. En el puerto extraoficialmente se habla de más de 2.000 damnificados. La fuerza de las lluvias afectaron y destruyeron más de 1.700 vehículos. Las autoridades avanzan con el censo de los damnificados. La alcaldía gestiona con el gobierno nacional ayudas humanitarias para atender la emergencia. El juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el lunes el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro. Moraes justificó el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas al publicar contenido en las redes sociales de sus hijos. En su fallo, Moraes declaró que Bolsonaro, abro comillas, utilizó las redes sociales de aliados, incluidos sus 3 hijos parlamentarios, para difundir mensajes con contenido claro que alentaba e instigaba ataques contra el Supremo Tribunal Federal y apoyaba abiertamente la intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño. También ordenó incautarle teléfonos móviles y dispositivos que le permitan conectarse a redes sociales, diligencia que la policía ya adelantó. El presidente Trump no dio detalles de qué tipo de submarinos son los desplegados, pero se presume que son tipo Ohio. Estos tienen capacidad para decenas de misiles balísticos nucleares. Rusia, por su parte, también respondió asegurando que iba a dejar de cumplir los términos del llamado Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, señalando entonces que desplegaría misiles a zonas cercanas a Europa y Asia, pero al mismo tiempo piden prudencia máxima. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. No puede haber un ganador en una guerra nuclear. Esta es la idea principal de nuestra postura. No creemos que la situación actual sea una escalada de ningún tipo, pero reconocemos que se están debatiendo asuntos extremadamente complejos y delicados. Algunos viajeros internacionales tendrán que hacer un depósito para entrar a Estados Unidos. El Departamento de Estado notificó que la medida entraría en vigor en 15 días y establece una garantía de entre $5,000 y $15,000 para quienes soliciten visa de turismo o negocios y estén en un país con una alta tasa de sobreestadía o violación de tiempo límite en Estados Unidos. Nelson de Osa fue presentado de manera oficial por el Real Betis de España. El nacido en Marmato, Caldas, llega al club andaluz por 13 millones de euros desde los Rayados de Monterrey de México. Será nuevo compañero del otro colombiano Juan Camilo El Cucho Hernández y del español Isco Alarcón. De Osa firmó contrato hasta 2030 y podría debutar este miércoles ante el Como de Italia en amistoso de pretemporada. Estás escuchando Blue Radio.